Comienza con sentido público. Acá, francés, acá. Bueno, yo veo el tali prendido y yo miro el tali, perdón. 16 horas, 1 minuto y la temperatura 21 grados 4. Fiera la tarde, medio lluviosa, pegotosa, ideal para que estés clavado adelante de la pantalla de la televisión pública y puedas disfrutar de un programón hora y media, ya sabes. Ayer terminamos un poquito más tarde porque la Presi salió ahí en el medio y el canal nos regaló, gentilmente Martín Bonavetti nos regaló 15 minutos para poder completar el programa. Pero el prolijito de 4 a 5 y media, todo para vos, con un equipazo como siempre. Y vas a ver gente nueva allí en la mesa, pero recontra talentosa como te tenemos acostumbrado, ¿eh? Las mejores firmas del periodismo las tenemos aquí en la pantalla de la televisión pública. ¿Empezamos, Martín? Dale. Conflicto por la basura. El jefe de gobierno porteño afirmó: crece el volumen de residuos porque el país crece y algunos funcionarios trasnochados proponen como solución que la gente, en lugar de sacar la basura de 20 a 21, tendría que entrarla. ¿Qué pasó con la yerba? Vienen a debatirlo el historiador Fernando del Corro y Jorge Haddad del Instituto de la Yerba Mate. A ver si nos explican quién tiene la yerba. Hoy se debate en el Senado la ley de identidad de género. El proyecto tiene media sanción en diputados y estipula el derecho a la identidad de las personas trans. Y además arrancamos con una nueva sección y lo hacemos con un invitado de lujo, el cantautor y poeta Víctor Heredia. Tal vez uno de los artistas de más alto compromiso social viene aquí al programa, así que vamos a disfrutarlo entre todos. Si tenés preguntas para Víctor, comentarios sobre el programa, se aceptan sugerencias. ¿De qué manera, Martíncho? Así es, entras al Facebook y ahí estamos. Fácil, con sentido público en Facebook. Ahora lo cambiaron todo. Sí, estamos hoy entré, yo estamos no entendí bonitos. nada. Después me explicás cómo era todo. Es bonito. Mirá, todo nuevo, tiene ahí una nueva está. página, es lo que se llama ahora. Esa es la biografía, se dice en Facebook. ¿Ah, sí? Facebook, bueno, nada, es el país virtual más grande de Internet. Algún día voy a hablar de eso. 800 millones de usuarios, una locura. El Twitter, @tv_pública, el mail consentido @tvpublica.com.ar y podés vernos ahora, antes y después en el sitio de la televisión pública, que es www.tvpublica.com.ar. Muy bien, señor. Le damos la bienvenida a José Nathanson. Ya les avisé que íbamos a alternar entre el Alfred y José. Bueno, hoy le toca a José. Bienvenido, José. Muchas gracias, Erika. ¿Cómo andan? Bien, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Te muy gustó bien. la casa nueva? Sí, muy lindo, muy lindo. ¿Te trataron bien? ¿Todo bien? Muy bien, sí, me vistieron, todo. ¿No te vestís solo? Sí, no, me ayudan. Esa parte no está incluida, ¿eh? No, yo negociante. Gustaste. Hay un par que yo te digo que corras, porque van a tratar de vestirte y de ¿Vos decís? desvestirte ¿Vos en decís? vestuario, sí. Bueno, voy a andar con cuidado, entonces. Bueno, José Nathanson, periodista maravilloso. No te rías vos. Corriendo por los pasillos, Nathanson. Sí, con el pantalón acá, corriendo cual pingüino, con el pantalón en el tobillo. ¿Tenemos que darle explicaciones a alguien en casa? No. ¿Tenemos que darle pero las explicaciones? las daremos. Bueno, bien, podemos explicar todo. Podemos explicar todo. Muy bien, como buen periodista te explica todo, como corresponde, no le compres un auto usado. Decía, un periodista súper prestigioso, director de Le Monde Diplomatique, en fin, un lujo tenerlo en el programa, un gusto, ojalá la pases bien. Bueno, nosotros muchas la pasamos gracias. muy bien acá Gracias por todos todo. los días, así Gracias. que bienvenido al equipo. Bueno, a ver, ¿con quién empezamos? Con la Marian. Tenemos allí, en el Senado se está debatiendo varias cosas súper importantes. Tenemos la señal allí para que veas lo que pasa exactamente en este momento. Uno tiene que ver con la identidad de género, que todavía no comenzó, y lo que en este momento está pasando tiene que ver puntualmente con la muerte digna, Marian. Sí, una ley que tenía ya media sanción de diputados se está debatiendo en el Senado en estos instantes, seguramente en poquito tiempo más se va a aprobar como ley. ¿Y por qué es importante? Porque es una ley que de alguna forma te va a involucrar en algún momento en tu historia por algún familiar. Los casos más dramáticos los escuchamos el año pasado, uno de ellos el de Selva Herbón, que cuenta que su hija de 2 años está conectada desde que nació en estado vegetativo y los médicos no dejan desconectarla, no quieren. Bueno, esta ley lo que va a plantear es que los familiares, cuando el paciente, en estos casos de estados terminales, enfermedades irreversibles e incurables, no tengan la capacidad de decidir y expresar su voluntad, los familiares directos, allegados,
cónyuge, mamá, papá, hermanos, hijos mayores, van a poder tomar esta decisión en relación a el retiro del soporte vital, de lo que es un respirador o la hidratación, la alimentación. Estas situaciones que son difíciles, por supuesto, que nadie quiere atravesar, pero que a veces tocan. En este sentido, lo que otorga esta ley es el derecho a los allegados, familiares directos, a poder tomar esta decisión y que los médicos se sientan amparados, ¿no? Evitar la judicialización y también evitar el encarnizamiento terapéutico, porque en la medida que sabemos que la ciencia médica ha avanzado, muchas veces se somete a tratamientos excesivos para lo que puede ser el resultado, porque no hay posibilidad de cura o porque ya la situación es terminal y la agonía se prolonga. Se prolonga y además suena duro, pero lo cierto es que hay un gran negocio también atrás de eso. También hay un gran negocio. La realidad es cierto que el encarnizamiento terapéutico implica el contratar y el seguir bancando un montón de situaciones que generan mucha plata para quien las aplica, clínica, médico, quien fuera, en fin. Y lo cierto es que también hay veces que no es necesario y hay que dejar que esa persona se vaya. Sí, es interesante porque prevé otras dos cosas que ya estaban contempladas en otras leyes, pero las refuerza, como son el testamento vital, ¿no? Lo que son las directivas anticipadas. Una persona va a poder hacerlo, y acá hay una cuestión que creo que obstaculiza, que sería mejor que en la reglamentación se allane el camino, porque lo que plantea la ley es que ante un escribano o ante un juzgado de primera instancia, uno deje por escrito qué es lo que quieren esas instancias finales, terminales, de enfermedades incurables, que hagan con uno en esas situaciones, ¿no? Si continúan con tratamiento, si no. Con lo cual, esto va a quedar escrito para cuando uno vaya a un hospital, antes de que pierda la conciencia. Lo que pasa es que me parece que el hecho de que intervenga un escribano o un juzgado de primera instancia va a obstaculizar, porque es como una trabita. Quizás sería interesante que en los propios hospitales, centros de salud, se favorezca la posibilidad de dejar, cuando uno se interna en alguna situación, por escrito estas directivas. Y me parece que es el camino que lleva, ¿no? El camino correcto. Pero a veces este camino, que es largo, se olvida el dolor de los familiares, ¿no? El dolor y la angustia de todos estos días, de todo este tiempo. Recuerdo 2 o 3 casos... No, hasta la salud de los familiares. Claro, que son eso, donde se compromete la salud de quien acompaña, de quien está en los últimos momentos. La verdad que es, ojalá se pueda resolver pronto. Mientras Mariana hablaba, veías allí lo que estaba pasando exactamente en este momento en el Senado, la exposición, ¿ves? Ahí cambió la señora hablante, no sé quién es la señora, pero bueno, están todos, cada uno exponiendo sus ideas como corresponde, y la verdad es que está muy bien que esté pasando eso en este momento. Y después viene otro debate que también promete ser un antes y un después clave, como es la identidad de género. Sí. Mariana ayer estuvo explicando un poquitito. ¿Por qué no refrescamos de qué se trata, Mariana? Es una ley histórica. Yo creo que Argentina está haciendo historia con esto. Es un paso más en la ampliación de derechos. Fue matrimonio igualitario y en este caso tiene que ver con la ley de identidad de género para las personas trans. Es decir, la posibilidad de acceder a una documentación sin tener que ir a la justicia. Otra vez, evitar estos pasos engorrosos que implican judicializar cuestiones que tienen que ver con derechos civiles y en este caso poder tener el nombre de acuerdo a la identidad que la persona autopercibe, así se dice. Y también evitar la patologización, es decir, no calificar como enfermos a los que tienen una identidad diversa, ¿no? Esto es muy importante porque la ley justamente plantea que no es necesario declarar que la persona es enferma, como algunos pretenden considerar, simplemente que sea un trámite administrativo ante el registro civil para modificar el nombre y a la vez la partida de nacimiento. Y por el otro lado, poder acceder en los servicios de salud a los tratamientos que por su propia situación necesiten y quieran, en caso de tratamientos hormonales o cirugías si las piden, pero no se exige una reasignación de sexo para hacer el cambio del DNI, del nombre en el DNI. Creo que son pasos muy importantes, un reclamo histórico de las organizaciones de la comunidad, de la diversidad, que están ahí frente al Congreso esperando que el tema empiece a debatirse y, por supuesto, para celebrar. Tenemos una comunicación telefónica con Miguel Mendoza. Miguel pertenece al movimiento Evita de Rosario. Miguel, bienvenida. Federica te saluda. ¿Dónde estás? Buen día, acá estamos en el Congreso esperando que empiece la votación. ¿Cómo es el clima que se está viviendo allí? ¿Se escucha mucho barullo ahí atrás? Sí, acá estamos, es una fiesta, es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo y ahora se está debatiendo, así que estamos todas muy contentas. ¿Qué esperás que pase? ¿Qué es lo que se espera? No, obviamente esperamos una resolución favorable.
es lo que se está marcando desde el gobierno. Michelle, Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos un poco de tu historia, tal vez. En tu caso vos pudiste hacer el trámite en el documento, has hecho el reclamo, ¿cómo has vivido esta situación? Sí, nosotros empezamos el juicio hace 3 años, pero es un juicio muy costoso que no está al alcance de todas. Y lo que pasa es que cuando vos hacías el juicio, lo que te tenían que hacer, te tenían que ver psicólogos, tenían que hacer un tratamiento hormonal, médico, muy largo y muy traumático. Y es interesante que puedas contar qué le pasa a una persona que tiene en su documento un nombre que no se corresponde con la identidad que refleja en su vestimenta, en su andar, la propia identidad que siente. En tu caso, por ejemplo, ¿has vivido situaciones de discriminación o qué impacto ha tenido esto en tu vida? Sí, obviamente. Las trans vivimos todo el tiempo al límite de la discriminación. Y estamos privadas del acceso del trabajo, de la vivienda, todo eso. Pero una de las principales cuestiones es la identidad, el DNI. Pero, este es un gran primer paso. Obviamente no es el único, con esto no está todo, pero es un primer paso muy importante. Michelle, muchísimas gracias. Nos alegramos de que todo esté funcionando bien y que todo sea de aquí en más, ojalá bastante más sencillo para todos. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, Michelle Mendoza, perteneciente, militante del movimiento Evita de Rosario. Lindo, se está poniendo lindo, es interesante y va a dar para muchos debates aquí en el programa también, sin lugar a dudas. Vamos a hablar ahora de la basura, señores. Que la quiero yo, que te la doy a vos, que a mí no me corresponde, que si ensucias en Mashuit se quede en Mashuit, ¿viste? Y que si ensuciamos acá, en Barrio Parque, se nos queda acá la basura. ¿Qué te parece? Y que te la doy, que te la quito, que no quiero, que sí, la bolsa, que no. Armamos un informe a ver qué está pasando. Miren. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumple con lo que es una ley votada en el año 2005 y que fue ratificada y modificada en algunos articulados en el 2009 con respecto a la ley de basura cero. Tiene un volumen de residuos enorme que crece, por otra parte, año tras año. Tiene que partir por nosotros, por el individuo, por la persona. Si nosotros cambiamos nuestros hábitos, el SEAMSE va a tener menos trabajo. La ciudad en su conjunto por día produce 6.200 toneladas de basura que se envían a la provincia de Buenos Aires. Más de la mitad de los pacientes, y a veces 2/3 partes de los pacientes que vienen de provincia, los atendemos en los hospitales con todo el amor del mundo y no les decimos, porque son de la provincia, no nos vamos a atender. No es justo que los porteños le tiremos los desechos a los vecinos del otro lado del Riachuelo o de la General Paz. Y la ciudad de Buenos Aires indudablemente es el distrito que más basura produce por habitantes. En los barrios donde hay mayor poder adquisitivo es indudable que hay más volumen de residuos. El tema de los residuos es un negocio donde se cruzan muchos intereses económicos y fundamentalmente un gobierno como el Mauricio Macri que desde el inicio de su gestión ha manifestado una inclinación muy grande sobre los grupos económicos, creo que es un tema que necesitaría tener un nivel de contralor mucho más eficiente. Nuestro compromiso hacia la gente es seguir trabajando como lo hemos hecho desde el primer día. Explicar exactamente todo con lujo de detalles. Pobre, le meto presión. Mentira, José. ¿Qué pasa con la basura? A ver, no, mira, la verdad que es un conflicto grande. Es un conflicto que tiene, me parece, dos costados. Es un problema grande en todas partes del mundo. Es un problema de la basura. De las sociedades urbanas contemporáneas. Digamos, yo lo escuchaba recién a Santilli que decía que esto se resuelve con que la gente administre mejor su basura, lo cual no es del todo cierto. Digamos, es un problema individual, pero también es un problema del Estado, digamos, que puede crear ciertos mecanismos para ir reduciendo la cantidad de basura que genera cada persona, que no es la misma, digamos. Yo estaba mirando la Ciudad de Buenos Aires, una persona que vive en la Ciudad de Buenos Aires genera por día 1,52 kilos de basura. Una persona que vive en Misiones genera 0,44. ¿Por qué? O sea, bueno, porque cuanto más plata, más basura se genera, porque más consumo hay. ¿No? Exactamente. Claro. Más desperdicia. Claro. Exactamente. ¿Qué han hecho algunos países europeos para tratar de solucionar este problema? Bueno, han instaurado algunos mecanismos para incentivar a las empresas, por ejemplo, descontándoles algunos impuestos a aquellas empresas que usen packaging más liviano.
porque muchas veces lo que genera más basura no es el producto en sí, sino lo que le envuelve. Entonces, cuanto más liviano o cuanto más fácil de reciclar, o más liviano, o más sencillo el envoltorio, menos impuestos. Bueno, estos son mecanismos que se aplican en algunos países, en los países europeos. En Austria, por ejemplo, el 60% de la basura se recicla. En Bélgica, el 90%. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley de basura, se llama de basura cero, que fue votada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que hasta ahora se viene incumpliendo de manera bastante sistemática por el gobierno de la ciudad. La idea de la ley es bastante sencilla, es ir reduciendo la cantidad de basura que se genera en un proceso gradual hasta llegar a cero. Pero hay un lugar en donde yo creo que se hace agua. Disculpen, lo tengo que decir. Y no solamente en Ciudad de Buenos Aires, es en la Argentina en general. No se explica, no hay una didáctica de qué hacer con la basura. Sí, ¿sabés qué pasa? Que vos la podés separar en tu casa. Claro. Pero viene el señor que se lleva la basura y la junta en el camión. No, entonces, no hay incentivo. En mi barrio, el cartón se separa y ya saben los encargados del edificio que tienen que dar cartón separado. Sí, pero son experiencias porque pasa, perdóname, sí. Porque pasa por ahí una cooperativa que ya se lo lleva el que quiere el cartón. Por lo menos el porteño o el que vive en Buenos Aires naturalmente ha entendido que parte del ser solidario es separar el cartón y todo lo que tenga que ver con papel. Y de alguna manera, naturalmente, además se ha logrado una cuestión ecológica por parte de los cartoneros muy interesante, de reciclaje. Muy interesante. Pero esto se dio espontáneamente por cada marco de necesidad particular. Pero después es cierto lo que dice Mariana, que se junta todo en el mismo... Uno separa a lo mejor lo orgánico, los plásticos. Nunca camines por el microcentro a la noche porque la basura está esparcida. Falta una cuadra, digamos, lo que falta es una decisión del Estado de la ciudad más estratégica de poner, digamos, ciertos incentivos y ciertas penalizaciones a aquellos que generan más basura, que son básicamente los consumidores. Ahora, también esto se recorta sobre el fondo de una cuestión política, que es la disputa entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Digamos, la basura, este 1,5 kilos de basura que genera cada habitante de la ciudad, se entierra toda en el conurbano. Entonces, los intendentes del conurbano ya no quieren recibir más la basura de la ciudad. Y al mismo tiempo dicen, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley de basura cero que no se cumple para ir reduciendo cada vez más la cantidad de basura, y en realidad la ciudad genera cada vez más basura. Entonces se recorta sobre este problema político, digamos. Pero a ver, ¿qué debería pasar? ¿Qué debiera ser lo correcto? No, lo que debería haber es... bueno, debe haber una ley. Cumplir la ley. Claro, no, la ley ya eso. existe. Bueno, ¿y qué la ley dice? ya existe. La ley dice que hay que el Estado de la ciudad, digamos, tiene que disponer de ciertas medidas para que se genere cada vez menos basura. Estas medidas no se cumplen, digamos. O para que el porcentaje de basura que se recicla vaya en aumento. Digamos, ahora se recicla un porcentaje muy chiquito, porque además no solo se puede reciclar el cartón, también se puede reciclar el plástico, el vidrio. Yo leía, por ejemplo, en Berlín, una ciudad europea muy desarrollada, digamos, la gente va juntando, por ejemplo, los plásticos se recogen 2 veces por semana. Entonces vos todo lo que tenés de plástico lo tenés que poner en una bolsa. Es incómodo, claro. Bueno, uno tiene que ir juntando el plástico. Es que eso existe, pero desde lugares individuales. Debería existir, como contás vos, en Berlín, que pasa que hay un Estado y no te agarran. Que o sea, vos llevas una bolsa con plástico un martes y no la agarran, porque el juntador de plástico viene el miércoles. Bueno, en casa, por ejemplo, compactamos todas las botellas y se las llevamos a un contenedor que queda en el barrio, especialmente donde todo el vecindario sabe que hay que llevarlo, y eso va a una fundación para chicos que previamente tienen que mostrar su boletín, que están siendo escolarizados. A partir de allí, ellos trabajan compactando y separando y cobran un pequeño sueldo que lo que hace es dejarlos de vuelta en el colegio pagando exactamente lo mismo que ellos ganarían si no estuvieran escolarizados. Ahora, Federica, son iniciativas que están muy bien, pero son individuales. Digamos, la cuestión es que haya un plan marco de la capital federal y de los municipios del conurbano, digamos, que es un problema metropolitano, como es el transporte o tantos otros. Y el otro tema es que nadie quiere tener cerca un basurero, ¿no? Ese es el gran tema. ¿Dónde se dispone la basura? Porque llega un momento que uno empieza a rellenar, como se ha sido la SEAMSE, que han sido terrenos bajos, rellenos, pero llega un momento que no tenés dónde ponerla, y esto también es un gran problema mundial. Ningún intendente del conurbano quiere instalar un nuevo basurero en sus dominios, lo cual es muy lógico, digamos. Entonces ya no hay espacio. De hecho, el Ministerio de Defensa está cediendo tierra del Ejército en Campo de Mayo para eso, porque no hay nadie... Los vecinos se quejan. Y hay cada vez más conciencia de lo peligroso. Pero también controlas las repito, forma parte de no saber qué hacer con la basura en general. Sí, estamos de acuerdo. Porque si vos tratás la basura hasta los lugares donde llega, es distinto. He visto experiencias en el mundo donde es cierto lo que dice José, a nadie le gusta tener un basurero en la puerta de la casa. Pero no es lo mismo un basurero a cielo abierto, como puede haber en Puerto Madryn, que es una queja permanente de los vecinos, porque de ahí van las gaviotas a comer las ballenas, bueno, un desastre ecológico, algo cuidado y programado.
Me parece que estamos a mitad de camino. No, pero escúchenme, no hace tanto tiempo teníamos barcos que traían contenedores enormes con basuras que en países del primer mundo no querían y veníamos nosotros, mi amor, a recibir. Claro, o sea, el tema de la basura es un problema a nivel mundial y es cierto que el Estado debería... ¿Sabías que hay una isla en el mundo artificial que está en el Pacífico, que está hecha solamente de residuos de no, me da impresión. Civilización? Es baratísimo ir de No, está paquete jubilado. Claro, está flotando. Algún día voy a contarles se formó eso. sola. Porque muchas veces, ¿sabes qué hacen los barcos? Los grandes barcos, estos cruceros enormes, hacen sus reformas en alta mar y van tirando las alfombras que descartan, los motores, solamente el imagínate aceite. los baños de ese lugar a donde va a parar todo, mi amor, de toda esa gente que van a esos cruceros. A tus mejillones. ¡Ay, qué rico! Vamos a comer todos unos ricos mariscos. Cambiamos de tema, está bien, Juanchito. Es momento de una efemérides. ¿Qué pasa un día como hoy, Martín? Ahí va, escuchalos. Los 4 de Liverpool, que no eran 4, al comienzo eran 5. Siempre aclaro esto y la día me dice, pero Martín, por favor, no digas eso. Ay, mandémosle un beso. Un beso enorme a Juan. Beso, Juan. Saludo a todos en este comienzo de Consentido. Pero claro, los 4 de Liverpool, que ya venían tocando, se han juntado los Beatles en los años 50, reciben su primer contrato oficial un 8 de mayo de 1962. ¿Y qué van a hacer? Van a ganar Love Me Do, que es el primer hit que tienen los Beatles, pero con una perla. Cuando George Martin, que era el productor artístico de los Beatles, escucha la primera versión de Love Me Do, dice, chicos, la canción está bárbara, pero el baterista es un desastre. ¿Y era Ringo? No, primero era otro. Pete Best, pero Pete Best no grabó. Pete Best no grabó. Era malo. No, Pete Best se quedó. Quiero aclararte, Pete Best se quedó. Malo, todo el tiempo le está chuseando las notas Después a él. hacen lo siguiente. George Martin dice, ok, si tiene un contrato con Ringo también, lo ponemos a tocar la pandereta. Y toca la pandereta. Yo te escucho. Sí, yo sé. Vení, toca la pandereta. Tocó la pandereta y ahí sí hicieron la primera grabación Love Me Do y P.S. I Love You, que son los dos primeros cortes del disco A, B. En aquel momento había sido el simple, yo soy muy viejo. Había el simple cara A, cara B, Love Me Do y eso. Pero bueno, para recordar ese día, 8 de mayo de 1962, nosotros hablamos con Gerardo Weiss, peluquero, única peluquería temática Beatle en América Latina, medio underground, póster, no te lo puedes perder, mirá. El primer disco de los Beatles fue grabado el 9 de mayo del 62 y su título es Please Please Me, que acá fue traducido mal, por favor yo. Y los Beatles impactan toda mi vida y cada mes, cada día de mi vida tiene un tema de ellos. Yo soy fan más que nada de John Lennon. Inauguré esta peluquería justamente un 28 de abril de 1988. Me dedicaba a hacer cortes rockeros, pero más que nada era una peluquería tradicional. Y después, en un momento que esto ya estaba bien, digamos, que ya me conocía toda la gente, se me ocurrió la idea de poner fotos de los Beatles y quitar todas las fotos tradicionales de una peluquería convencional. Lo hice más que nada para darme un gusto. Digo, voy a estar rodeado de Beatles en la profesión que me gusta y bueno, acá, hasta que esto se convirtió en un lugar para mí, como me dicen los clientes, mágico. Se corta ahí el pelo. Sí, todo, hay un montón. Hay una playa de seres humanos que van ahí. Pero bueno, un saludo enorme a los Beatlemaníacos que hoy tienen como esos días donde celebran una fecha Beatles. Muy bien, y de la fecha Beatles nos vamos a la Feria del Libro que ha terminado una vez más. ¿Y cómo fue la cosa, cariño? Sensaciones contradictorias. Como siempre. Muy contradictorias. Prensa mandó un informe donde ¿Prensa de la feria? De la feria, 1.250.000 personas, 1.229 actos, 3.079 firmas de ejemplares. Ahora bien, uno se pregunta, el libro es todo. El libro es autoayuda, el libro son chimentos, el libro son novelas abominables y el libro también es David Grossman,
que, acuérdese lo que le digo, va a ganar el Premio Nobel de Literatura, anótelo, el gran escritor israelí, el autor de Véase Amor, es Daniel Pennac, un escritor francés que ha trabajado muchísimo en el campo de la educación, es Martín Jauregui, que presenta un libro, es Felipe Piña. Entonces todo es el libro. Ahora, ¿qué es lo que a mí me perturba la paz interior ligeramente? Que quienes más firmaron ejemplares, los mayores eventos no pertenecen a gente. Por ejemplo, el ni libro de del Moria. ni del campo de la literatura, ni del campo del ensayo. Entonces, uno camina por la feria y encuentra marcas por todos lados. Si quiere ingresar a un banco, esa es su oportunidad. Si quiere comprar cualquier cosa menos libros, esta es la oportunidad. El libro se vende un 12% más. ¿Qué libros se vendieron? Cuéntenme qué libros se vendieron. ¿El de Moria? Los mayores bestsellers. Es decir, los de más Claudio, sensacionalistas. de Domínguez. Por ejemplo, con todo respeto, porque no quiero pelearme con nadie. Ahí va. Claudio María Domínguez. Es un castigo. Es lo peor. Pero lo digo bien, en serio lo digo, Bien. sin ninguna intención de ofender a nadie. Pero ¿cómo puede escribir eso y cómo puede venderlo? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Un señor que se enojó con él en la biblioteca debería sueña con una biblioteca con buenos libros. Entonces me parece que la Feria del Libro, Gabriela Damo sabe mucho de esto, debería orientarse a los buenos libros. Algo habría que hacer. También tienen que estar los libros de autoayuda, pero tendría que haber una orientación hacia la literatura, el buen ensayo, y no promocionar con tanto entusiasmo una colección de mediocridades, que es un poco lo que ocurrió en esta última feria. Ahora, Osvaldo, ¿cómo sería? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo sería eso? Porque, ¿qué harían? O sea, nadie le puede prohibir a Claudio María Domínguez que escriba el libro seguramente malo que escribió, digamos. O sea, ¿cómo hace? Y que venda, digamos. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo por el cual la feria podría incentivar que se publiquen buenos libros? Te voy a contestar dando la vuelta. El mecanismo sería que una gaseosa, una latita, no cueste 12 pesos. Por ejemplo, es decir, que no hubiera un criterio tan comercial como el que está creciendo. Claro, pero las editoriales lo que pretenden es vender, no les importa si es José y ahí María está Domínguez por eso. O Bien, Mariano. Perdón, es Claudio. Bien, Mariana. Claudio. Si vamos a citar a autores, bien, Mariana. Bien no lo que dijo Mariana. Ahora, yo como crítico, como persona que le gustan mucho los libros, preferiría que hubiera claramente una orientación a favor de la buena literatura. ¿Quién sabe que estuvo David Grossman en la Feria del Libro? ¿Cuánta gente sabe? En cambio, todo el mundo sabe que estuvo Moria Kazan, Viviana Canosa, María Domínguez, Martín Palermo. Yo lo quiero mucho, Martín Palermo. Juega como los dioses al fútbol. Es mi club. Ahora, Osvaldo, el lema de la feria. Hay gente mucho más importante. El lema de la feria es del autor al lector. Está claro. Del autor al lector. Bueno, busquemos autores. Viva la Feria del Libro, que siga muchos años más. Fantástico. Ahora, busquemos algún mecanismo para poder diferenciar. No podemos seguir metiendo todos los gatos en la misma bolsa. Esto es lo que dicho digo, con nada respeto, más. bien. Dicho con respeto. Después de esto, este es el auténtico Osvaldo que todos queremos. Yo aplaudiría desde acá por el regreso. Realmente ha sido un placer que vuelvas, que estar con vos. Vamos ahora a una señora mala, o que tiene pinta de mala. Y si la señora se enoja y te advierte cosas, uy, qué miedo me va a dar, qué miedo. Estoy hablando de doña Merkel, que ya le advirtió. ¿Cómo se dice correctamente? ¿Hollande? Hollande, ya le advirtió, lo dijo Negri, guarda, porque estoy yo, está mamá Merkel. Sí, ahí tienen un problema grave, digamos, porque vos sabés que el eje de Europa es Francia-Alemania, ¿no es cierto? De la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Por eso andaban juntitos todo el tiempo con Sarkozy y Merkel tenían una alianza muy clara, pensaban. A pesar de que sus estéticas eran diferentes, digamos, porque Merkel es una señora conservadora y Sarkozy es Sarkozy, digamos. Es conservador también, no me venga con no, es políticamente conservador, en su vida privada es más bien eso es otra cosa. Digamos. Pero parece que el francés es muy de armar como hay un esa dos duplicidad, capítulos, ¿no? Esa duplicidad. Sí. Bueno, ahora que pasa bastante eso. ¿Sí? Sí, parece. ¿Cuál era el libertino, perdón? Y el del FMI era más. No era más. Strauss-Kahn, también. Bueno, pero ves por eso, ahí aparece mucho eso. Bueno, ahora la cuestión es que con el triunfo de Hollande, el candidato socialista que ganó por poco, pero ganó en las últimas elecciones, se está replanteando el Pacto Europeo, o está planteando un replanteo, una reformulación del Pacto Europeo. El Pacto Europeo hasta ahora es un pacto que está consagrado básicamente a la estabilidad.
a conservar el valor del euro. Esto es lo que empuja sobre todo Merkel, lo cual tiene una historia. Si uno mira un poco la historia de Alemania, la relación de Alemania con la hiperinflación es una relación muy conflictiva, digamos, en el germen del nazismo y la Segunda Guerra está la inflación, entonces tiene hasta cierto punto una lógica que Alemania esté tan pendiente siempre de la estabilidad del euro, digamos, de como valor supremo. Ahora Hollande, el nuevo presidente de Francia, está planteando que no solo hay que cuidar la estabilidad del euro, la estabilidad de la moneda, sino también hacer un pacto por el crecimiento y la inclusión social, digamos. Esto implicaría reformular toda la arquitectura comunitaria europea, que es una arquitectura muy compleja, lleno de organismos, comisiones que se contrapesan entre sí y demás, para tratar de darle a Europa un sentido de salida de la crisis que le está afectando desde el año pasado, digamos. Para una pregunta, mira mucho Argentina, ¿sabías eso, no? Que está... Hollande mira Argentina. Mira bueno, muchos de los argentino. países... Es que Europa está atravesando una crisis del neoliberalismo. Es esto en esencia lo que está pasando en Europa. La crisis del neoliberalismo que acá sucedió en el 2001 y de la cual afortunadamente ya salimos, es lo que se está viviendo, sobre todo en países como Grecia. Si uno mira lo que pasa ahora en Grecia, no es tan diferente a lo que pasaba con otro sistema, con el final del gobierno de la Alianza, digamos. Una pregunta. Merkel dijo ya que no iba a apoyar ciertas políticas de Sarkozy. ¿Qué pasa si se rompe de Hollande? ¿Qué pasa si se rompe ese bloque? Bueno, parece difícil que sin el apoyo de Alemania se pueda llevar adelante el objetivo de Hollande, porque el Pacto Europeo son 25, ¿no? Los que integran la Unión Europea, la Comunidad del Euro, la Eurozona son 17, 25 la Comunidad Europea. Sin el apoyo de Alemania, que es la principal potencia europea por lejos, yo no sé exactamente, pero algo así como el 30% de la economía europea la representa Alemania, digamos, o sea, es el país más fuerte de Europa por lejos. Sin el apoyo de Alemania parece difícil que haya un acuerdo para reformular esto, por lo cual muchos están previendo un giro de Hollande respecto a su promesa de campaña, o tal vez un fracaso, digamos, que podría ser no llevar adelante el objetivo de replantear la arquitectura europea, que es algo que no depende solo de él, digamos. Muy bien, de todas maneras estamos hablando de un gobierno con un estilo socialista, ¿sería? Sí, socialista, es el Partido Socialista. Pero es un estilo socialista que no es el socialismo al que nosotros estamos Aclaremos que estamos hablando del socialismo europeo, como el socialismo español. Es una socialdemocracia. Son socialismos sí, que juegan dentro de la democracia, que son moderados, que apoyan las políticas de libre mercado, etcétera. O sea, es una reformulación parcial de... Es como una derecha inteligente. Sí, yo no diría que es una derecha, es un centro a la izquierda, porque son sociedades muy de centro también, ¿no? Son sociedades donde todo se juega en el centro, salvo en casos muy especiales, como estamos viendo en Grecia, donde suben los extremos. En general, Europa gira políticamente alrededor del centro, entonces los cambios siempre son, por eso parece que nunca pasará nada, que los cambios son siempre muy... Que fuera siempre lo mismo, parece, que fuera siempre ¿no? lo mismo, sí, es cierto eso. Bueno, gracias, José. Vamos ahora con Marian y el caso de un docente que ninguna mamá hubiera querido para su hijo. ¿De qué estamos hablando? Horrible, una maniobra sumamente perversa, pero fue condenado finalmente un docente de la provincia de Santa Fe, del norte de Santa Fe, en Reconquista, que ofrecía buenas notas a cambio de sexo a sus alumnos. El caso se empezó a salir a la luz en el año 2003 a partir de que una mamá se enteró y denunció. Y miren todos los años que pasaron. Fueron liberados, estaba involucrado también un supervisor, otro docente que era el que, estas relaciones transcurrían en su casa, que estaba pegadita a la escuela Yapeyú en Reconquista, y este funcionario supervisor que pertenecía al Ministerio de Educación de la provincia, en el transcurso de esta investigación falleció en un confuso episodio. Hay quienes dicen que cuando recibía a los alumnos, hubo golpes, un golpe en la cabeza y a partir de esa situación falleció. Lo cierto es que este docente, que se llama Julio Fernández, fue condenado, la Cámara de Apelaciones en Santa Fe ratificó su condena a 12 años de prisión. Realmente una maniobra horrible que se aprovecha de esta cosa del abuso de autoridad, ¿no? Del abuso de autoridad, del lugar que tiene un docente para poder, influir sobre sus alumnos y alumnas, en este caso, para negociar esto tan feo que es, mejores notas, exámenes hechos a cambio de sexo. Vamos a hablar ahora del caso Ledesma, Ingenio Ledesma puntualmente. Esto es en la provincia de Jujuy. Recordarán que Carlos Pedro Blaquier, titular del Grupo Ledesma, fue imputado ya por lo que se denominó la noche del apagón, en donde desaparecieron, tras un corte muy largo de luz, desaparecieron muchos habitantes del lugar.
lugar y, en fin, puntualmente Blaquier estaba imputado por esta causa. Pero ¿cuál es la novedad ahora para este hombre? Es que los fiscales están imputando a Blaquier por otra causa ahora, que tiene que ver con la desaparición de Luis Ramón Aredes, que era el intendente de Libertador General San Martín, una localidad de Jujuy donde estaban situados los ingenios de Ledesma, de los cuales Blaquier era el dueño y el presidente, el 24 de marzo del 76, exactamente el día del golpe, con una modalidad, digamos, similar a la del apagón. Porque ¿por qué se imputa a Blaquier, que es un empresario? Bueno, porque se lo acusa de haber prestado apoyo técnico, digamos, a la dictadura, a las fuerzas de la represión, para el secuestro y la desaparición de estas personas, digamos. ¿Cómo era el apoyo técnico? Básicamente ubicando dónde estaban viviendo la gente, prestando incluso las camionetas de Ledesma. Hay testigos que afirman haber visto cómo los policías de Jujuy secuestraban a estas 400 personas el día del apagón e incluso al intendente, y los metían adentro de camionetas de Ledesma, del ingenio, digamos. Entonces, bueno, tiene que ver con esta famosa participación civil de la que se está empezando a hablar. Exactamente, digamos, es un caso tiene importancia, es un caso emblemático de colaboracionismo. No es la única gran empresa privado, que está siendo acusada de hay un caso fuerte contra Mercedes-Benz. Exactamente, sí. por tipos con actividades sindicales muy claras adentro de la empresa y que de repente claramente se sabía quiénes eran para llevárselo. La que se dedica a comprar y vender arte es el señor Blaquier. ¿Sabías eso? No sabía. Tiene una concepción de la cultura que a mí me repugna. Es como viste esa gente que compra y vende arte, pero el único valor que tiene el arte es lo que te dé el cuadro en la operación de comprar y vender. Sí, la plata. Le hizo la vida imposible a Jorge Kluber cuando Jorge Kluber estaba al frente del Museo Nacional de Bellas Artes. Y lo único que le importa, por lo menos en lo que yo vi de cerca, es la operación. Es como si el cuadro no tuviera nunca un valor artístico, siempre tuviera un valor de cambio. Fuera un negocio financiero. Es un negocio financiero seguramente para ella, una inversión. Sí, lo que pasa es que como ella está en el Museo de Bellas Artes, está como presidenta de la Fundación Amigos del Museo, o estuvo durante mucho tiempo. Esto es difícil, porque Kluber era un hombre de vanguardia y ella permanentemente, utilizando una expresión de Federica, le chuseaba las muestras, lo volvía loco, lo enloquecía. Y el criterio realmente interesante era el de Kluber, que era un tipo que apostaba por el arte y por cambiar las cosas, ¿no? Sí, los Blaquier son una familia, digamos, una de las familias de la aristocracia, por decirlo de algún modo, argentina, digamos, con muchos intereses, sobre todo en Jujuy, con los ingenios, y que protagonizaron este caso que es muy emblemático porque recién ahora, tantos años después, se está empezando a investigar la participación de empresas privadas y la colaboración de empresas privadas y los mecanismos de colaboración. No es lo mismo, digamos, abrir una puerta que prestar una camioneta. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, digamos, con el ejército y con los militares en aquella época, ¿no? Por supuesto que ellos acusan, hablan de una persecución. Sí, claro. Como no podía ser de otra manera, de todas maneras, esto va a ser seguido por todo un juicio y la justicia es quien va a dar respaldo. La justicia está actuando, claro. Por supuesto. Y si no tuvieron nada que ver, claramente va a quedar explicado, y si no fue así, tendrán que pagarse lo que sean responsables. Gracias. Corte, sí, momento de corte. En el bloque que viene, ¿qué pasa con la hierba, doña? ¿La tiene usted? ¿No la tiene usted? ¿Es cierto que hay más criaturas viniendo por la ausencia de yerba? De eso vamos a hablar, no te vayas.